La caverna del emprendedor. Riesgos de la deuda en el crecimiento empresarial. Bueno, después de las últimas semanas, el tema de Grifols, otros muchos temas en los que se pone en cuestión si tener demasiada deuda implica que arriesgas toda la empresa a cambio de limitar la dilución de los accionistas, es decir, evitando emitir capital nuevo que diluya a los accionistas, coges demasiada deuda. Si eso es un riesgo hasta cierto punto y en múltiples ocasiones se ha visto que el apalancamiento lleva a empresas que por otro lado serían perfectamente solventes a tener que cerrar. Bueno, es un tema que tenemos aquí, que queríamos discutir, no es un tema tan de actualidad, pero Pablo Gil, aquí presente, nos dijo de sacarlo y creo que un tema muy, muy interesante, igual un poquito más técnico que los anteriores. Solo te ha faltado decir, Alberto, no te agobies, Pablo Gil, pero todo depende de ti. Todo depende de ti. Solo te ha faltado eso. Eres la España que va a sacar a Alemania del atolladero. Correcto. Correcto. A ver, me pareció interesante porque creo que todos los aquí presentes, en mayor o menor medida, hemos tenido experiencia o contacto con empresas de nueva creación o startups. Y con deuda. Y con deuda. Y con impagos. ¿No? Creo que es interesante plantear un poco, es decir, sobre todo en empresas crecientes, ¿no? ¿Qué me conviene más si diluirme y a lo mejor captar un socio que pueda entrar en mi capital o apalancarme y endeudarme, ¿no? Esa disyuntiva. Yo os voy a transmitir mi punto de vista y luego, por supuestísimo, me gustaría saber el vuestro. Yo, en una empresa que crece de forma controlada y con una cultura financiera robusta, solo pensaría en diluirme en dos casos. El primero, entra un socio que me pueda aportar valor. Por ejemplo, me puede aportar unos canales de distribución a los que yo no puedo llegar. Me puede aportar un rango de mercado al que yo no puedo llegar. Me puede aportar mejoras y eficiencias que yo no soy capaz de generar. Me puede aportar sinergias tecnológicas que yo no tengo, no soy capaz de generar. O es una empresa ya quizá un poco más madura y quiero capitalizar total o parcialmente el esfuerzo que he impreso, que he impactado en esa sociedad. Eso no significa que entres por la puerta de un banco y te endeudes hasta donde divisa la vista, ¿no? Pero esa a priori sería mi aproximación a la cuestión. Yo, Pablo, soy bastante escéptico de la deuda. O sea, aquí estamos un poco en contraposición, ¿vale? Claro, es que depende del negocio. Aquí lo más importante es ser inteligente y entender que cada tipo de necesidad lo tienes que financiar con un producto diferente. Claro, ahora, solo me diluiría para hacer yo un exit parcial, ¿no? Que al final ahí no estás hablando tanto de una ampliación o de una dilución como a vender parte de tus participaciones, ¿no? En este caso serían y quedarte con parte de dinero. O sea, eso yo creo que no entraría tanto dentro de financiar el crecimiento, entraría más dentro de, oye, yo soy un emprendedor barra empresario que ha creado su empresa, tengo el 100% de mi capital en esta empresa y creo que esto es demasiado arriesgado, voy a sacar 200.000 euritos, medio milloncito, lo que sea, y venga, y me quedo con el 80 en vez de con el 100. Pero eso no financia la empresa, eso te quita riesgo a ti. La otra parte que has comentado de, oye, yo solo cogería dinero si me puede aportar canales nuevos. A ver, eso es lo que se suele llamar smart money. Y yo también soy bastante escéptico porque
Esto es como en el matrimonio, se promete mucho, luego lo que se cumple se puede quedar a años luz, entonces más vale que hagas un buen acuerdo prematrimonial antes de meterte en ese jaleo. Claro, yo aquí te iba a decir, aparte de esos dos casos, yo creo que hay casos en los que no te queda otra, sinceramente. Si tú estás montando una empresa en un sector de los que se conoce como winner takes all, ¿no? O sea, oye, quien se quede con este país, quien se quede con esta ciudad, tiene las economías de red y el primero es el que se va a quedar con todo el mercado y tú no tienes millones de euros de fondos para invertir, piénsese un Uber o Cabify por ciudad, un Globo, etcétera, o incluso un Facebook, pues que es que no te queda otra, porque estás haciendo algo muy arriesgado que requiere de muchísimo capital y una de dos, o ganas o tu negocio no tiene sentido, porque los unit económicos, o sea, las rentabilidades unitarias no funcionan. Si no eres el primero en esos escenarios, sinceramente yo creo que es que no te queda otra. O sea, no te queda otra. Incluso en los escenarios en los que tienes que hacer cosas tremendamente arriesgadas, como biotecnología, que si te sale bien, pues igual multiplicas por 100, pero si no te sale bien, pues estás en un problema, ¿sabes? Es que en esos escenarios coger deuda es una sentencia de muerte anticipada, porque no, si no sale perfecto y nunca sale perfecto, no vas a poder devolverla. Eh, entonces yo ahí creo que sí que tiene sentido eh, diluirte, pero porque no te queda otra opción. Eh, pero claro, también hay por otro motivo, ¿no? O sea, oye, quiero crecer más rápido. Bueno, pues ahí ya tienes que llevar cuidado. Yo conozco a más de una empresa que por querer crecer más de la cuenta, tienes un negocio perfectamente rentable, la deuda está a tipos cero, te la dan, genial, abres 7 negocios nuevos y con deuda, y no empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, empiezan a coger deuda. De repente los unit economic de cada nueva unidad de negocio cambian un poco, los intereses suben y lo que era un negocio perfectamente válido lo has llenado de deuda hasta arriba y por no diluirte ahí te has quedado. Entonces, yo veo de normal más problemas por exceso de coger deuda que por defecto de coger deuda. O sea, por defecto de coger deuda te puedes arrepentir porque al final digas, oye, he montado todo este sarao y al final tengo el 10% cuando podría haber tenido el 30 o el 40. Mm, pero por exceso de coger deuda o usarla mal, hay muchas empresas que se han ido a la mierda, y perdón la expresión, cuando podrían haber sido negocios perfectamente viables. Igual no para Venture Capital, igual no para sí, pero podrían haber sido negocios perfectamente viables. Y luego por el mal uso de la deuda, que aquí ya os turro la cabeza, pero por favor, chicos, si os vais a comprar una máquina que necesitáis 5 años para recuperar la inversión, no la paguéis con la línea de crédito, ¿vale? O sea, la línea de crédito es un circulante a un año que os pueden quitar, entonces no me montes una fábrica con el dinero de una línea de crédito, porque probablemente cuando te lo quiten la línea de crédito porque estás muy endeudado, pues digas, uy, ¿qué ha pasado? Y de la fábrica hasta dentro de 5 o 10 años no vayas a ver la rentabilidad. Entonces también hay que tener un poco de conocimiento, que sí, que la línea de crédito es muy barata, pero es muy barata por algo, ¿sabes? No para que la tengas todo el día al máximo porque te has comprado máquinas y edificios, ¿vale? Que eso yo también lo he visto. Y en esto estoy un poco en medio, también porque no es mi ámbito y lo digo claramente, pero yo creo que la clave de la cuestión está en el para qué. ¿Con qué objetivo estás o endeudándote o diluyéndote? Si el para qué es, como decías, Pablo, llegar a nuevos mercados, acoger a una empresa que tiene un conocimiento y tú te traes el conocimiento de esa empresa y a cambio diluyes tu participación, perdón. Yo creo que son escenarios válidos. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que se puede consultar de una empresa grande que pasó al mercado continuo y que estos han hecho las dos cosas, ¿vale? Han diluido participación
en una parte de esa dilución de manera catastrófica, aunque está José Elías por ahí, que ahora es súper famoso y demás, pero durante un tiempo, después de forrarse, todo lo que tocaba era como el Rey Midas, pero al revés. O sea, donde aparecía José Elías, aparecía un pufo. ¿Vale? Ahora ya no es así, le van las cosas un poquito mejor, pero bueno, él entró aquí. Hablo de Atris Health, que es una empresa que se puso muy de moda, que venía de la bolsa de las pymes, que debutó creo en el año 2016. Estoy de memoria, pero creo que no me voy en las cifras. Tenía una capitalización bursátil de 16 millones de euros. Su estrategia fue: necesito crecer. Trabaja en el sector de la salud, con aseguradoras y sobre todo enfocados en el sector de la oncología. Entonces, ellos se dieron cuenta de que tenían que ser muy grandes si querían ser un actor relevante. Indicaban que no estaban excediendo en deuda el 2,5, o sea, 2,5 veces facturación, que era lo que ellos consideraban que era saludable y que les podía permitir llevar la compañía adelante. Claro, estos incurrieron por un lado en deudas y por otro lado se fueron diluyendo. Hoy esta compañía, que llegó a tener una capitalización importante, tuvo que saltar al mercado continuo, esta compañía está capitalizando 232 millones de euros. Pues bien, para llegar a esos 232 millones de euros de capitalización, se gastaron 223 millones de euros con una dilución brutal en Aspi, que es la empresa en la que José Elías termina incorporándose como accionista mayoritario. A Atris, que era una empresa que hasta el momento había estado creciendo y había ido incrementando su presencia, también empujada por la pandemia. ¿Vale? Como sé que sois de números los dos, pero bueno, si no, a alguno de nuestros oyentes le cuesta más, yo voy recordando. Aspi, 223 millones de euros. Bienzobas, 90. Esto lo estoy leyendo ya porque no me acuerdo de todas. Initia y Chilerat supusieron más de 10 millones de euros. Compraron otra que se llama SIM por 8 millones. Lenitudes por 16. Nos estamos yendo entre unas y otras, porque me dejo muchas de la lista, a 400 millones de euros en compras, que han supuesto por un lado deuda y por otro lado dilución. Pues bien, de esos casi 400 millones de euros, la empresa ahora está capitalizando 232 millones de euros, porque el negocio, con unas pérdidas de 23 millones de euros al año, acusados absolutamente por los intereses que en aquel momento, cuando empezaron Alberto, eran el 0%, y ahora ya no son el 0%, sino que son mucho más altos, era una empresa con una pinta espectacular, una empresa que iba a llegar a su break-even pues, por estas fechas aproximadamente, a convertirse en una empresa de la que todo el mundo escapa. Estos hicieron las dos cosas. ¿Qué me lleva a pensar? Que cuando te diluyes, tienes que mirar muy bien lo que implica esa dilución para el accionariado de la empresa, es decir, a quién metes dentro de tu casa. Y cuando vas a deuda, tienes que ver muy bien si esa deuda va a ser soportable en tus condiciones actuales. No en las condiciones que tú presentarás y va todo estupendo y va todo como tú has previsto en tus papeles, sino si esa deuda es asumible por tu empresa actual. Porque si no, estás en un pozo. Y hablamos de una empresa que estuvo muy cerca de las más grandes en el sector sanitario, en el sector asegurador, y que hoy por hoy está en el alero. Por una mala elección en los compañeros a la hora de la dilución y sobre todo por una deuda que, con el incremento de los tipos de interés, que después de que la vi todo el mundo sabe que iban a subir los tipos de interés. En el momento aquel no estaba claro. Y se ha metido en un pozo del que va a ser muy difícil que salga. Es que, a ver, justo en ese caso particular, no lo sé, pero al final yo hay una cosa que siempre pienso, ¿no? O sea, es decir, cuando tú cojas lo mismo deuda que participación, que emitas participaciones, lo que tú quieras, no pienses únicamente en lo que te interesa a ti. Piensa también un poco en la otra parte del acuerdo. ¿Por qué? Porque si no sabes quién es el tonto en la habitación, probablemente es que seas tú
Ok, eso es una de las máximas más claras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando emites participaciones, el acuerdo es el siguiente, ¿no? Es, vale, yo te vendo el 10% de la empresa, tú me das este dinero y yo únicamente me comprometo a que, oye, decir que el 10% de esta empresa es tuya. Y ya está. O sea, que si reparto dividendos te vas a llevar el 10%. Que se vende, te vas a llevar el 10%. Que cerramos y queda algo que liquidar, pues te vas a llevar el 10%. Ya está. O sea, ese acuerdo está muy claro. Puedes o perder todo lo que has puesto o ganar infinito, entre comillas, ¿no? Si la empresa se hace enorme. Entonces, es un acuerdo claro que todo el mundo puede entender bien, pero que tú tienes que asimilar muy bien, porque si haces eso muchas veces, pues acabas teniendo un porcentaje muy pequeño y acabas dedicando el 100% de tu trabajo en construir una empresa que es tuya al 30%, o sea, regalando, entre comillas, el 70% de tu trabajo. Si tiene sentido, porque ese 30% con el dinero que te han puesto es mucho más que el 100%, si estuvieses tú solo, o porque no lo podrías hacer de otra manera, o porque te ayuda mucho a apalancar tu esfuerzo, pues entonces hazlo, ¿vale? O sea, hazlo y ya está. Y si las cosas luego no salen o salen más lento de lo que deben, no pasa nada, porque tú a esa persona no le has prometido nada más que lo que ya le has dado, que es, oye, hemos ido al notario y el 10% de esto es tuyo, ya está, tú tu promesa, entre comillas, la has cumplido. Bueno, luego puedes tener vestings, que es acuerdos de permanencia y demás, pero cosas que se cumplen simplemente estando allí, ¿sabes? O sea, trabajando, ¿no? Entonces, tú eres en todo momento capaz de cumplir con, entre comillas, lo que has firmado, ¿vale? Es verdad que tú luego haces un plan, se puede incumplir, pero todo el mundo sobreentiende eso. Entonces, el riesgo es limitado a lo que has puesto, que es perder todo. El beneficio es ilimitado. ¿Qué es lo que pasa con la deuda? Con la deuda las cosas empiezan a cambiar. Porque aquí el banco puede perderlo todo, pero solo va a ganar un 6 o un 7%. ¿Qué quiere decir? Que al final tú le tienes unos intereses, tú le debes al banco unos intereses y una devolución de ese dinero que te ha dado en unos plazos. Entonces, vale, pues el banco te da 100.000 euros y tú le vas a tener que pagar a lo largo de la vida del préstamo pues 6.000 euros durante 10 años. Vale, pues me da igual. O sea, es decir, el 7%, 7.000 euros durante 10 años. Pues 70 y pico mil. Le vas a devolver 170 y pico mil euros. Vale. El banco, si se los prestase al gobierno, riesgo cero, pues tendría el 3%, pues le devolverían 136.000. Es decir, el banco está ganando, entre comillas, 50.000 euros por tu riesgo superior. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes el coste del dinero más el riesgo y tal, si tienes muchas probabilidades de que eso no salga, ostras, es que te estás metiendo en un problema, o no salga tan bien como esperas, es que te estás metiendo en un problema, porque le estás diciendo, oiga, señor, le voy a tener que devolver 7.000 euros todos los años y luego al final 100.000 euros. Si es todo al final, bueno, pues tienes 10 años hasta ver si ha salido bien la inversión, pero si tienes que ir devolviendo año a año, claro, es que te has puesto una cuenta atrás para que esto te salga. Si no lo tienes muy claro, pues puedes que te cargues todo lo que has construido por detrás por no haberte diluido. Entonces, a mí la deuda me da miedo siempre y cuando no tengas claro que las probabilidades de fracasar esa unidad de negocio que has financiado con deudas son pequeñas. Es decir, son muy pequeñas. Y que si no funciona, el resto de unidades puede asumir esa deuda. Esa es mi opinión, no lo sé. Yo sé que, Pablo, a ti te gusta más entonces, por lo que me has dicho, ¿no? O coger un poquito de No deuda. es que me guste más, no es que me guste más, es que yo creo que es relativamente fácil. Otra cosa es que la gente lo haga, pero es relativamente fácil hacer cálculos con deuda. Cálculos razonables, vuelvo a insistir. Si yo me compro una máquina que como mucho puedo producir 100 unidades más al mes, no hagamos cálculos con 3.000, hagámoslos con 100. Y siendo realista sobre si voy a vender esos 100. Creo que el valorar deuda es sencillo. Sin embargo, yo creo que si tú te diluyes en un 20, por decir un 20%, por decir un porcentaje, tiene que ser porque automáticamente tu empresa, cuando sales del notario, vale un 25% más. Es decir, un socio te tiene que aportar un plus
que es muy cualitativo y que a veces es difícil de coger porque está revoloteando por ahí y ponerlo y bajarlo y ponerlo en negro sobre blanco. Creo que eso es difícil. Creo que eso es más difícil que calcular el retorno de inversión de una máquina comprada con un leasing. Yo creo que entonces la única diferencia de opinión que tenemos es que estamos pensando en tipos de empresas diferentes. Porque obviamente para comprar una máquina o para montar una tienda de la que ya tienes 10 y sabes muy bien el rendimiento que dan, porque lo has hecho antes, porque cada vez que lo haces Aunque tienen sea ese tu primera máquina, rendimiento. Alberto. Bueno, aunque sea tu primera máquina. máquina, si es una máquina es más sencillo, porque una máquina es como, oye, yo soy capaz de vender esto, puedo entender lo que va a generar, si lo puedo vender ya está. Entonces está claro, para esas cosas, eso es lo que yo te comentaba, que para cosas que tienes claramente identificado, entre comillas, la rentabilidad que vas a obtener, la puedes valorar, en ningún caso usaría emitir participaciones para financiar activos fijos de los cuales conozco, puedo estimar, me invento, con un 95% que van a generar suficientes retornos como para devolver esa deuda. Si eso es así, emite deuda, por supuesto, sin ningún tipo de duda, porque es mucho más barato, está claro. Oye, necesito circulante por cómo es mi negocio y cómo estoy creciendo, necesito circulante. Ostras, pues para comprar inventario lo último que puedes hacer es emitir participaciones y yo esto lo he visto. Esto es lo más ridículo que he visto yo. O sea, oye, necesito networking capital, necesito tener inventario para vender en Navidad. Vamos a emitir 100.000 euros de participaciones, tío. Estar financiando circulante con fondos Con propios. capital social, sí. Lo que pasa es que lo primero que tienes que pensar es qué necesita mi empresa. ¿Necesita financiación? ¿Y de qué tipo? ¿O necesita valor añadido? Ya, es que no sé muy bien, o sea, no sé muy bien a qué te refieres con necesita financiación o valor añadido. Claro, eso es otro tema, porque también. ¿Qué necesita para recorrer ese camino que yo tengo en mente, ¿no? Porque acabo de montar una empresa y quiero llegar allí, a esa meta que está allí delante. ¿Qué necesito? Si solo necesito volumen, a lo mejor, y por favor todo el mundo que escuche este vídeo, que sepa ponerlo en contexto, ¿vale? Pero si solo necesito volumen, a lo mejor la financiación me puede servir. Si necesito un plus, sí que a lo mejor necesito un socio que me lo aporte, que no es un banco. Claro, pero es que yo creo que hay diferentes tipos de proyectos, porque por ejemplo, si tú me dices, oye, vamos a ampliar esta fábrica porque no nos da la capacidad para producir y cada vez estamos produciendo más, yo te diría, tira, ves a por deuda. Pero en cambio tú tienes una empresa establecida y de repente dices, oye, que me voy a meter en otra línea de negocios. Estoy haciendo, y de esto hay uno en Valencia que se fue a la mierda por esto, estoy haciendo complementos nutricionales, me va genial, llevo 40 años, soy de los principales de España, voy a abrir una línea de bebés. Bueno, pues de repente quiebras. ¿Por qué? Porque es una línea nueva que no te salió tan rentable. O otro ejemplo un poco más rocambolesco, pero que también es real. Oye, me va genial, voy a abrir Turquía, el este de Europa, y voy a montar X unidades de negocio aquí y para esto voy a meter estos cientos millones de deuda. Y el plan no te sale como tú esperabas, ni en la nueva línea de negocio, ni en los nuevos países. ¿Qué haces? Porque te puedes cargar todo lo del principio. ¿No habría sido mejor o hacer una prueba más pequeña o hacer una parte con capital, aunque tengas el 90% de la empresa al final de esto en vez del 100 y solo hayas metido la mitad de la deuda, no habría sido mejor porque te estás cargando todo el negocio anterior por demasiada deuda y la tienes que mal vender? Entonces, claro, yo siempre digo que depende. No lo sé, es muy difícil. A ver, luego está el caso, que yo creo que también es muy común y lo siento mucho, de empresas que tendrían que cerrar y cogen deuda para no cerrar. O sea, es decir, pero que el valor añadido, o sea, la rentabilidad de sus activos nuevos no dan ni para pagar el coste del capital. Entonces, ahí lo que estás haciendo es, yo qué sé,
Es que iba a decir una cosa muy fea, pero claro, o sea, es decir, es echarle chocolate a la mierda, da igual, la mezcla que hagas de eso, la mezcla que hagas de eso va a seguir siendo mierda por más chocolate que le eches, ¿sabes? O sea, es decir, si tu rentabilidad es mierda, da igual lo que le eches, encima no va a ser comestible al final. No sé si me explico. Yo ahí, Perfectamente. yo ahí tengo una consulta para Pablo. Vale, ¿Cuánto es un ratio de deuda razonable para una empresa que decide optar por el camino de, mira, yo no me quiero diluir y necesito crecer porque esta línea de negocio me implica unas necesidades de inversión de un dinero que no tengo? ¿Cuánto es un nivel de endeudamiento asumible o deseable como tope Imposible, para una empresa? imposible darte una respuesta unívoca. Las empresas que trabajan con sector público, grandes obras, estamos hablando rentable, tienen un ratio de deuda que analizado fría y aisladamente es para tirarse las manos a la cabeza y echar a correr. Y una empresa de servicios se suele mover en un ratio de deuda casi cero. O sea, es muy, muy, muy difícil establecer por eso hablaba de lo de la cultura financiera, un ratio de deuda guía. Claro, es que depende de tus ingresos, o sea, de la certeza de tus ingresos, ¿no? Si tú tienes 100% seguro que vas a cobrar este dinero, o sea, pon 1 euro de capital y mete todo, absolutamente todo en deuda hasta donde puedes, si te dejan las rentabilidades, ya está. O sea, si tienes 100% asegurado el ingreso, cuanto menos capital, mejor. O sea, más rentable va a ser cada euro invertido. El problema es que si te apalancas mucho y luego esos ingresos no son ciertos, estás en la mierda, ¿no, Pablo? Al final. O sea, Sí, a ver, si montáramos una empresa, un fondo buitre que compra pisos y los alquila, el ratio de endeudamiento es disparado ahí. Todo lo haces con hipotecas si es posible. Te apalancas en todo. Y como el alquiler está tan disparado, pues cada piso por el que tú pagas 500 euros de hipoteca vas a estar cobrando 1.000 de alquiler. Eso es un cash flow tan potente que te permite pagar esa deuda comodísimamente. Ahora, si tú analizas el ratio deuda activo, es una locura. no, está claro, es que si pudieses, en ese caso de 500 euros de hipoteca a 1000 de alquiler, es que si pudieses pedir el 150% del piso, lo harías para todos Correcto. los demás gastos, pedir más y pedir Yo más y pedir más. Ya lo está claro. único que diría es que lo que tiene que hacer uno es estudiarse la situación de su empresa, estudiarse lo que está intentando acometer, estudiarse todo siendo realista frío. No, correcto. Porque además, y luego para que vayas a usar la deuda también es muy importante, ¿eh? Que es lo que hemos comentado antes. O sea, no es lo mismo, yo no usaría la deuda porque tengo que pagar sueldos para ver si conseguimos crecer o desarrollar este nuevo producto. Yo sé que Sí, hay pero instituciones que lo hacen, que lo mira, aportan. yo ahí incluso te metería un matiz. Si tú tienes una póliza de crédito que utilizas para pagar sueldos porque tu ciclo de explotación es largo, o largo no, es corto, pero tienes gap entre tu periodo de cobro y el de pago, tira. Pero hay algo que suele ocurrir muchas veces y que es un síntoma feísimo y que a la gente le pasa mucho por el radar. He pagado el IVA de la póliza de crédito. Eso es. He pedido un préstamo que eso hace un par de años fue muy popular. Préstamo de no sé quién, había un banco que lo ofrecía mucho para impuestos. Sí, no, yo me refiero a sueldos, a contratar gente para lo que se llamaría expansión o I más D. O sea, una línea de crédito en verdad es para lo que tú has dicho, para, oye, tengo unos trabajadores que están produciendo, esto tardo 60 días en venderlo y 90 en cobrarlo. Bueno, pues oye, pues mira, eh, pero sí, o sea, ese tipo de cosas. A ver, también hay mucha gente, y tú Pablo lo sabrás, pero que lo que es un cash flow o un flujo, un flujo de tesorería le suena a chino también, ¿no? Llevando empresas bastante grandes. Sí, mucho. Yo tengo que decir que en los últimos años he visto desaparecer la póliza de crédito como producto estrella en las empresas. Antes lo era. Y ahora normalmente la deuda se estructura mejor. Pido un leasing para una máquina, pido un préstamo para una nave, o sea, el acompañamiento activo-pasivo está más equilibrado. Yo creo que la gente se le está quedando una cara de decir, pero ¿de qué hablan estos auténticos frikis de activos, pasivos, leasings?
Tesorería, cash flow, coste del capital, esto ya se nos está Lo yendo más de las manos. importante es y que la gente nos lo diga si parece que sabemos lo que estamos diciendo. Si es así, yo me doy por satisfecho. Educación financiera. Correcto, correcto. Pero igual nos hemos calentado un poco, ¿no? Igual el espectador medio dice, pero ¿y estos tíos de qué van? Bueno, chicos, que si Vale. tenéis que devolver a muy corto plazo una deuda, no lo invirtáis en algo que no vais a poder devolver. Ya está. Pensando No, que pero vais a... yo pienso, y no es el ámbito en el que yo mejor me desenvuelvo, pero que incluso a la señora que monta una panadería son cosas que le viene bien conocer. Mm. Me viene bien un socio porque tiene un local, o a lo mejor busco y hago un leasing de toda la maquinaria y me endeudo en una pequeña parte para poder arrancar. Es que lo podemos hacer tan grande o tan pequeño como queramos, pero y cuanto más grande sea la empresa, más compleja será la casuística, pero una empresa pequeña, que puede ser una autónoma con una panadería, una frutería en un barrio, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo conozco mucha gente que busca socios por no sentirse solo. Es que es algo tan pedestre como eso, buscar socios porque solos no se atreven a montar el Eso negocio. puede ser. Y a lo mejor Sí. hablas con esas personas y dices, ostras, si tú tienes una capacidad de endeudamiento razonable, no necesitas un socio. Necesitas ponerte a trabajar para ver color lo antes posible. Ahí lo único que le puede ayudar a la señora de la panadería es si se busca un socio que va a inyectar capital, porque dice, oye, su negocio, usted hace unas napolitanas caseras que yo creo que tienen mucho mercado, que van a vender y además las hace a un precio razonable. Cuénteme qué es lo que quiere hacer con el dinero que estamos valorando meter. Cuando la señora le presenta un mini business plan o unas mini proyecciones, le puede venir bien el feedback que le dé un profesional de la inversión o del emprendimiento de las empresas. Y le digo, oiga, mire, es que usted me está diciendo aquí que quiere vender tantas unidades y usted ha puesto a la panadería en un barrio que la media de edad es de 57 años y esos no compran napolitanas. Usted la tiene que poner cerca de un colegio. Ese feedback a alguien que lo que sabe es hacer napolitanas le puede venir muy bien. Yo solo 2 consejos para la señora de la panadería, ¿vale? Si alguien os ofrece cosas que solo tienen un término en inglés y no tienen un término en castellano como co-living, smart money y cosas así, probablemente os está vendiendo mierda envuelta en papel de bombones, ¿vale? O sea, es así, si algo no tiene un término en castellano y es súper moderno, es una forma guay de meteros cualquier basura por los ojos. Co-living o el smart money de no, es que yo luego te voy a ayudar. Bueno, vamos a escribir, tú eres un socio industrial, llámalo, vamos a escribir nuestro acuerdo de lo que vamos a hacer cada uno y olvídate de Smart Money y yo te presento y yo soy tu mentor, o aunque mentor sí que existe en castellano, pero bueno, viene de inglés, ¿no? Advisor o cosas así, ¿no? O tu board o lo que sea, ¿sabes? O sea, todo eso normalmente implica, oye, te estoy vendiendo la moto, ¿vale? Forum filatélico 2.0. Vale, que ahora se llama Bitcoin, pero bueno, hay cada uno con lo suyo, venga, pum, pum. Eso es lo primero. Y lo segundo, de lo que viene el nombre de la caverna, es de no vender ni mitos ni gurús, ¿vale? Uno de los principales problemas es que cuando sale la gente en YouTube hay una cosa que es brutal. Lo primero, no saber lo que es verdad de lo que te venden y lo que no, porque lo que es, incluso nosotros mismos, o sea, lo que decimos aquí solo se cuenta, pues normalmente las cosas que se pueden contar en público, entonces lo que se ve no es toda la verdad ni de lejos. Y lo segundo, existe otra cosa muy importante que es el sesgo de superviviente. La gente no suele contar por qué le ha ido mal una panadería, la gente suele contar cómo ha montado una tienda de gofres con forma de polla y lo bien que le ha ido, ¿vale? Y esto es así, te montas un podcast de lo bien que te ha ido montar una tienda de gofres, pero no salen las otras 5.000 personas que han montado tienda de gofres y se la han pegado y se han quedado con avales personales firmados con los bancos y con demás problemas. Entonces,
Asesoraros bien, y con asesoraros bien es, oye, hasta donde podáis, no tengas avales personales. Si tienes deudas, cerrar una empresa es mucho peor que si no tienes deuda. Asegúrate de que cumples con que los fondos propios son más del 50% del capital a cerrar. O sea, no cometas negligencias como administrador. Todas esas típicas cosas que luego viene la gente y dice, Buah, pues yo estuve 3 meses tal, que pagaba las nóminas con un préstamo de no sé qué, no sé cuántas que conseguí de no sé dónde, dejándole a deber a no sé quién. Vale, todo eso está bien, pero tú llevas 3 meses cogiendo deuda con gente a la que sabías que no le ibas a repagar. Cuando cierren, como sea mucho, pues te demandarán. Y entonces tú como administrador, pues no sé si ganarás o no, pero puede que te metas 8 años no sabiendo si te van a quitar todo ese dinero a ti a título personal. Entonces también llevar cuidado con eso, ¿eh? O sea, solo 2 consejos. O sea, el sesgo del superviviente y las cosas que no tienen traducción al castellano, entenderlas bien. O sea, si es demasiado complicado para ser analizado o para tener una palabra en castellano, probablemente no merezca la pena. No lo sé si he sido demasiado duro o no para un cierre. Nunca, nunca.